Listo. Listo, pásame la pantalla a mí. Voy a silenciar los micrófonos, los activan para que no entren con los micrófonos. El mío no lo silencies, porque yo tengo que arrancar. Sí, pero usted actívelo, no hay problema, sino que para silenciarlos todos por defecto. Ya está, Ahora sí, ya está. ya Solamente está. los que intervienen en la mesa redonda van a estar con micrófono activado. Perfecto. Ya, empezamos. Empezamos. ¿Listo? Dame pantalla. Usted tiene la pantalla. Póngale Buenas con... noches. ¿Sí? ¿Arrancamos? Sí. Listo. Buenas noches, soy el doctor José Guillermo Solano Álvarez, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Cardiología. Quiero dar la bienvenida en nombre de la Sociedad Peruana de Cardiología a todos los asistentes a esta segunda jornada del curso virtual de Diabetes y Corazón, lo que el cardiólogo debe conocer. En esta ocasión vamos a tener un creditaje de 0.5 puntos y los participantes y temas que vamos a tratar son los siguientes. En primer lugar, vamos a tener el tratamiento de la enfermedad coronaria en el paciente con diabetes, terapia médica, que estará a cargo del doctor Martín Salazar Cáceres. El doctor Martín Salazar Cáceres es médico cardiólogo, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología, cardiólogo de la Clínica Ricardo Palma y es miembro del Consejo de Cardiopatía Isquémica de la Sociedad Peruana de Cardiología. En segundo lugar, tendremos el tratamiento de la enfermedad coronaria en el paciente con diabetes, revascularización, que estará a cargo del doctor Gorky Ernesto Mori Pinedo. Él es miembro médico intervencionista, médico del INCOR de Seguridad Social, trabajador de la Clínica San Felipe. Y finalmente tendremos el tema tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el paciente con diabetes mellitus, a cargo del doctor Marcos Pariona Javier, el cual es médico cardiólogo, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología, miembro del Consejo de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Peruana de Cardiología, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Edgardo Rebagliati Martí. Entonces, para iniciar esta noche, tendremos en primer lugar al doctor Martín Salazar. Doy pase a él. Cada uno de los ponentes tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos de exposición. Adelante, doctor Salazar. Ya, ok. Ahora sí, ¿se escucha? Sí. Sí. Ok, perdón, no se desactivaba el micrófono. Bien, muchas gracias por la invitación, gracias a la Junta Directiva de la Sociedad de Cardiología, para no retrasar en el avance de las ponencias, vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos con el tema de diabetes y enfermedad coronaria. Probablemente uno de los temas más desarrollados es la enfermedad coronaria en los pacientes con diabetes, y desde este estudio publicado en el año 1998 por el doctor Hafner, se muestra cómo los pacientes diabéticos, este es un estudio de seguimiento de 8 años, en el cual tenemos pacientes diabéticos con infarto y sin infarto, pacientes no diabéticos con infarto y sin infarto. La línea de arriba muestra a los pacientes sin infarto que no son diabéticos, y la línea roja representa a los pacientes diabéticos con infarto. Lógicamente, la mortalidad en el diabético infartado al lado de 8 años
la sobrevida está alrededor del 50%. El estudio fue muy famoso porque el grupo de pacientes infartados y los pacientes diabéticos no infartados tenían una tasa de mortalidad similar. De ahí viene el concepto de que la diabetes es una enfermedad equivalente del riesgo coronario. Entonces, si esto es realmente cierto, vamos a tratar de entender esta mecánica, aunque no es cierto para todos los diabéticos. Ok, la primera diapositiva tiene que ver con un metaanálisis de 102 estudios prospectivos en el cual se analiza el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares en una población diabética comparada con una población no diabética. En los diabéticos vemos que el riesgo de enfermedad coronaria es el doble, muerte por enfermedad coronaria 2.3, infarto no fatal casi el doble. Igual sucede con el evento de stroke. Entonces vemos que los pacientes diabéticos tienen mucho mayor riesgo de tener enfermedad coronaria y de morir por una enfermedad coronaria. Y vemos que también en este mismo metaanálisis, por el riesgo del control glicémico, aquellos que tenían una glicemia mayor de 126, está en milimoles, pero corresponde a 126, comparado contra aquellas personas que tenían una glicemia menor de 126, el mal control glicémico se asocia con peor pronóstico desde el punto de vista cardiovascular. Y en las personas que no conocen que son diabéticos, aquellos que tienen más de 126 tienen un riesgo de mortalidad. Estos son diabéticos, pero solamente que no lo saben. Pero también en los que estarían en la categoría de prediabéticos, este rango es entre 110 y 126, tienen un mayor riesgo de tener eventos cardiovasculares, e incluso los que tienen entre 100 y 110 tienen también más riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, el diabético y los que están en situación de prediabetes o con una glicemia alterada tienen mayor riesgo de tener problemas cardiovasculares. Y esto sucede para todos los grupos, ¿no? En el caso de, comparado hombres contra mujeres, vean, en el caso de los diabéticos, las mujeres tienen más riesgo cardiovascular que los varones, e incluso para las edades, vean que en las edades más jóvenes, proporcionalmente comparado con un grupo de su misma edad, su riesgo de tener enfermedad coronaria o tener incluso muerte por esta causa es mucho mayor que en las personas mayores. Eso no quiere decir que los mayores tienen menos riesgo de tener, sino que la gente joven, comparado con la población de su misma edad, su riesgo comparativamente es mucho mayor. Conforme se avanza en edad, la diabetes implica un menor riesgo comparativo con la población de su misma edad. Lógicamente en fumadores, en los hipertensos, que están en mayor grupo, el grupo más alto de hipertensión más diabetes, mayor riesgo de enfermedad coronaria, pero todos ellos tienen incrementado el riesgo entre el doble o casi el triple, dependiendo de su nivel de presión arterial. Lo mismo sucede para enfermedad isquémica, para enfermedad coronaria y para un stroke de tipo isquémico. Esta es una cohorte de un estudio suizo, iniciado en el año 98, seguimiento casi 5 años, vean 435.000 diabéticos, de los cuales 77.000 fallecieron, una mortalidad de 17% en el tiempo de seguimiento. Sus controles pareados eran 2.117.000 y la mortalidad en este grupo fue 14.5. En el tiempo de seguimiento, los diabéticos tuvieron una mortalidad mucho mayor que los no diabéticos. Y la mortalidad cardiovascular en ese grupo fue mucho mayor en el diabético que en el no diabético. Pero importante mencionar que, vean lo que dijimos hace un momento, en relación a la edad, la gente de menor edad proporcionalmente tiene mucho mayor riesgo de tener eventos coronarios que los de mayor edad. Conforme se avanza en edad, obviamente tienen riesgo de tener enfermedad coronaria, pero el impacto es mucho menor que si se trata de personas jóvenes. En personas jóvenes, comparado con su grupo de su misma edad, casi tienen el triple del riesgo de tener enfermedad coronaria si son diabéticos a la edad de 55 años. E incluso con la evolución del tratamiento, la curva se acerca un poco más a la línea central, pero sigue siendo la gente más joven con mucho mayor riesgo proporcionalmente con su grupo etario de tener problemas coronarios si son diabéticos. Y esto también se ve acá. Vean que lo que es muerte por enfermedad cardiovascular. En el grupo de menores de 55 años, el grupo control, que sería tener una mortalidad, un riesgo de 1, conforme son diabéticos, que tienen el doble, aunque estén bien controlados. Pero si están mal controlados, el riesgo de tener una muerte cardiovascular se aumenta hasta 5 veces más.
Sin embargo, en el grupo de mayores de 75, vean que si tiene comparado con el grupo no diabético, si está bien controlado y en estos dos rangos, el riesgo no es mayor que la población no diabética. Y el aumento conforme, si tienen un mal control, se aumenta de manera mucho menor. De tal manera que en la gente joven es en especial la que tenemos que tener un buen control para evitar que estas personas tengan más eventos cardiovasculares. Igual si tienen función renal. Vean que en la función renal normal, comparado con una insuficiencia renal en estadio 5, el riesgo comparado con la población puede incrementar 30 veces el riesgo de muerte. Sin embargo, en el grupo de mayor edad, el incremento solamente es hasta 2.5 veces más. De tal manera que en gente joven, el impacto de tener mal control glicémico o de tener enfermedad renal es mucho mayor si tenemos estas condiciones de mal control o enfermedad establecida a nivel renal. Bueno, esto es en relación ya a lo que es la aterosclerosis. Esto es una diapositiva que es muy simple en relación a lo que es el proceso aterosclerótico. El LDL ingresa a la pared de la íntima, también ingresan los macrófagos, estos se transforman, los monocitos se transforman en macrófagos, inducen la migración de células musculares y estas se convierten algunas en células espumosas y otras se quedan como células musculares y esto es la aparición del ateroma. Como decía, esto es muy simple, lo más sencillo en relación a lo que es el proceso aterosclerótico. ¿Cómo influye la glicemia acá? La hiperglicemia puede producir a través de autooxidación, activaciones de las vías del poliol, de la exosamina o de estos productos finales de la glicación, van a conducir a producción de radicales libres de oxígeno. Por la otra vía del gliceraldehído también activan la proteína C quinasa y van a producir especies reactivas de oxígeno. Y estas especies reactivas de oxígeno son las que a través de estas vías van a incrementar estos radicales libres que van a producir daño celular, van a producir activación de citoquinas, van a producir daño celular y la aparición de aterosclerosis. O sea, el nivel del control glicémico o la glicemia está directamente relacionada a la aparición de estos radicales libres y estos al daño celular que va a conducir a la aterosclerosis. En relación a lo que existe una disglicemia o una dislipidemia diabética, una dislipidemia diabética, este es, digamos, también muy simplificado el proceso de absorción de las grasas, cómo ingresan al organismo a través de los kilomicrones, remanentes de kilomicrones que son absorbidos en el hígado, acá se producen las VLDL en el hígado, y esta por acción de la lipoproteína lipasa van a pasar al LDL, que es el que finalmente va a ser absorbido por las células. El LDL remanente regresa al hígado y es metabolizado y excretado en la bilis. Por otro lado, el HDL va a tomar el exceso de colesterol de las células periféricas y lo va a llevar de retorno al hígado. Vean cómo la insulina en diversos puntos va a regular o va a activar o desactivar estas enzimas. De tal manera que niveles bajos de insulina, por ejemplo en la diabetes tipo 1, va a conducir a alteración de este proceso de absorción de las grasas. O la hiperinsulinemia del estado de la prediabetes o en los estadios tempranos de diabetes también va a alterar este sistema de absorción de lípidos. Por otro lado, la dislipidemia diabética se caracteriza porque el hígado comienza a captar menos los kilomicrones, va a producir sustancias de VLL más grandes que van a afectar a los macrófagos y estas proteínas, lipoproteínas grandes que portan triglicéridos, van a través de la proteína transportadora de ésteres de colesterol, van a cargar el HDL de triglicéridos y van a cargar el LDL de triglicéridos y lo van a convertir este HDL en un HDL ineficiente y en este LDL en un LDL más pequeño y por lo tanto más aterogénico. Entonces, ¿cuáles son las características de la dislipidemia del diabético? Vamos a tener aumento de kilomicrones y VLDL que se va a medir como triglicéridos incrementados, un LDL que va a estar prácticamente en rangos normales, pero va a ser una mayor proporción de partículas pequeñas enriquecidas en triglicéridos, por lo tanto más aterogénicas, y un HDL disminuido, pero que también está cargado de triglicéridos y por lo tanto es un HDL disfuncionante. O sea, además de disminuido en concentración, está disminuido en función y por lo tanto vamos a tener un perfil lipídico muy proaterogénico. Y además, en el diabético vamos a tener alteraciones de la coagulación. Este es un estudio que compara pacientes diabéticos con infarto
contra pacientes no diabéticos sin infarto. Y vemos que hay un aumento de interleuquinas, aumento de varios tipos de interleuquinas, de selectinas, y las plaquetas, comparado entre los normales y los diabéticos con infarto, van a ser plaquetas alteradas. Entonces tenemos alteraciones glicémicas que nos van a producir a producción de radicales libres y proceso proaterosclerótico, alteraciones lipídicas que nos van a conducir a enfermedad aterosclerótica y alteraciones en la coagulación que van a producir cuadros de trombosis, y por eso tenemos un riesgo muy incrementado de enfermedad coronaria. Entonces, el proceso aterosclerótico en el diabético tiene que ver con múltiples factores: hipertensión, proteínas glicadas, alteraciones de la coagulación, alteraciones de productos de citoquinas, factores de necrosis tumoral, y esto conlleva un proceso aterosclerótico acelerado en comparación con la población no diabética. Vamos con un ejemplo. Por ejemplo, esta mujer, un caso, mujer de 52 años, 15 años de diabetes, posmenopáusica, tratamiento con insulina y dapaglifosina, y acude por dolor precordial con 2 meses de evolución, presión normal, frecuencia cardíaca bien, y su examen clínico es no contributorio. ¿Cómo valoraríamos a esta paciente de acuerdo a las guías? Bueno, esta paciente llegó a la clínica con esta glicemia, con este nivel de colesterol. En el transcurso del tratamiento en la clínica comenzó a tener un mejor control glicémico, el nivel de colesterol comenzó a bajar, pero aquí la persona dejó de tomar su lipolipemiante y otra vez comenzó a subir el colesterol, pero sí mantuvo un buen control glicémico. Incluso tiene valores de glicemia relativamente bajos y una hemoglobina glicosilada también un tanto baja. La señora tiene pesadillas en la noche, es probable que tenga hipoglicemia. Bueno, ¿qué nos dice en la guía para una paciente de este tipo? Estas pacientes, pacientes diabéticos, son pacientes de alto riesgo y por lo tanto la prueba de esfuerzo convencional ya no es un método de evaluación en estos pacientes. Tenemos que ir a un estudio de imágenes, ya sea la imagen de perfusión o las imágenes de tomografía coronaria o perfusión, imágenes que evalúen isquemia o imágenes que evalúen anatomía coronaria, porque la prueba de esfuerzo no tiene la suficiente sensibilidad para detectar. Hay muchos casos de falsos negativos y por lo tanto no podemos quedarnos tranquilos con una paciente que tenga una prueba de esfuerzo negativa porque puede ser un falso negativo. Entonces la guía nos recomienda clasificar a los pacientes, la guía europea, como pacientes de muy alto riesgo, pacientes de alto riesgo o de riesgo moderado. ¿Quiénes son de muy alto riesgo? Los pacientes diabéticos con enfermedad establecida coronaria o cerebrovascular, pacientes con compromisos de otro órgano blanco, ya sea riñón, como una tasa de filtración disminuida, hipertrofia ventricular o retinopatía, o diabético con más de 3 factores de riesgo, o diabético tipo 1 con más de 20 años de evolución. Esos serían de alto riesgo. De riesgo intermedio son diabéticos con más de 10 años de evolución o sin compromiso órgano blanco, pero con un factor de riesgo adicional. Y riesgo moderado son aquellos pacientes diabéticos considerados relativamente jóvenes, tipo 1 menor de 35, tipo 2 menor de 50, con menos de 10 años de diabetes y sin otro factor de riesgo. Vamos a ver que estos son muy pocos, la mayoría de diabéticos califican como alto o moderado riesgo. Entonces, si todos los pacientes diabéticos tienen tan alto riesgo, convendría hacer un estudio de búsqueda de enfermedad coronaria en los pacientes diabéticos. Estos son 2 estudios randomizados que tratan de evaluar esa condición. Esto con estudio de medicina nuclear, son pacientes diabéticos que no tienen enfermedad coronaria y que tienen un buen tiempo de diabetes, vean, 8 años de diabetes, son pacientes mayores, ambos estudios tienen las mismas características y tratan de buscar enfermedad coronaria. Obviamente, cuando el grupo que se busca enfermedad coronaria se encuentra, sin embargo, al cabo de 4 años de seguimiento, casi 5 años de seguimiento, no impacta en la mortalidad. Por lo tanto, el tratamiento agresivo de los factores de riesgo en diabéticos, como son estos años ya de 2014, hace que el grupo en el cual no buscamos enfermedad coronaria, pero lo tratamos de manera correcta, tiene la misma protección como si tuviéramos este paciente de manera agresiva en búsqueda de enfermedad coronaria. Este es un resumen de varios estudios del mismo tipo. Todos ellos llegan a la conclusión de que no disminuyen la mortalidad y por lo tanto no se recomienda en pacientes diabéticos una búsqueda intensiva de enfermedad coronaria si es que el paciente está asintomático. ¿Qué nos dice en la guía respecto al manejo? Debemos que utilizar pacientes, en este grupo de pacientes, inhibidores del sistema renina-angiotensina, ya sea un IECA o un BRA, una indicación de alta calidad. Estatinas, veremos el rango de estatina que debemos llevar. Aspirina en todos los pacientes con diabetes y enfermedad coronaria.
y aquellos pacientes que han tenido un evento coronario agudo durante un año posterior al evento agudo tienen que tener doble tratamiento antiplaquetario, igualmente que los pacientes que han tenido una angioplastía o que han sido sometidos a cirugía. Igual se recomienda que haya una inhibición de protección gástrica con inhibidor de bomba de protones en los pacientes que están en doble terapia antiplaquetaria, y los pacientes que son intolerantes a la aspirina podrían recibir clopidogrel. Y se recomienda, o en algunos casos, pero con mucha menor evidencia, ampliar la doble antiagregación plaquetaria, porque podría, en pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado, tener una protección adicional. Igualmente, agregar un segundo antitrombótico por tiempo prolongado puede tener algún beneficio, pero con un menor nivel de evidencia. Los beta bloqueadores están indicados, pero como no reducen la mortalidad en este grupo, están simplemente indicados como alivio sintomático, salvo que tenga el paciente insuficiencia cardíaca. La presión arterial fue vista en la semana anterior. La meta puede ser menos de 130 de presión sistólica para los pacientes de alto riesgo, y para pacientes de mayor edad, de 65 años, la meta de presión sistólica tiene que estar entre 130 o 139. El control glicémico, menos de 7 para la mayoría de pacientes. Para un grupo muy selecto de pacientes, menos de 0.5 para aquellos, menos de 6.5 para aquellos que se pueda lograr sin riesgo de hipoglicemia y sean pacientes de bajo riesgo. Y para los pacientes de mayor riesgo, pacientes mayores de 75 años o ancianos, más conservador, un nivel de control de glicémico con una hemoglobina glicosilada menor de 8 e incluso hasta 8.5. Se indica que los pacientes, según la guía europea, si son nuevos para diabetes y debutan con enfermedad coronaria, deberían iniciar con un inhibidor de SGLT2 o un GLP-1, y si no alcanza un control adecuado, agregar metformina. El otro grupo, bueno, no es el grupo que estamos en discusión. Y si no controla con la metformina más un inhibidor de GLP-1 o SGLT2, podría adicionarse el otro medicamento, de tal manera que podría recibir los tres, un GLP-1, SGLT2 y metformina. Y solo si no hay control, podría agregarse un DPP-4 si es que no se está dando un GLP-1, como no se puede hacer esta combinación. Y los otros medicamentos en el caso de que no se hace un control adecuado. En los que están recibiendo metformina hay que agregarle un inhibidor de SGLT2 o un GLP-1 como manejo, y el resto también es parecido en el siguiente paso para el control glicémico. Importante, esto es el nivel lipídico de meta, un nivel lipídico de menos de 55 para los de muy alto riesgo o los que tienen enfermedad coronaria, menos de 70 para los que tienen riesgo alto y menos de 100 para los que tienen un riesgo moderado. Todos los de riesgo alto y no alto, inhibición plaquetaria, y obviamente recomendación que dejar de fumar. Los pacientes, la guía americana que ha salido publicada recientemente, da lo mismo, aspirina para todos los pacientes diabéticos, clopidogrel como alternativa, combinación de fármacos para aquellos que han tenido un evento coronario reciente, y también consideran el uso de rivaroxaban para algunos pacientes, pero hay un incremento del riesgo de sangrado con dosis bajas de rivaroxaban. Hay que ver muy bien, seleccionar el grupo que podría beneficiarse de eso. Vean que en este estudio con ticagrelor combinado con aspirina se logró una reducción de la mortalidad en los pacientes diabéticos, pero un incremento importante en el riesgo de sangrado. Por lo tanto, hay que sopesar esto como condición para considerar doble antiagregación plaquetaria. En relación a la presión, ya ha sido visto, menos de 140 y menos de 130 para los más exigentes, y similar a lo que dice la guía europea, estatinas como piedra angular del tratamiento. Si no se logra una meta de menos de 70, para según la guía americana no recomienda todavía un nivel de 55, solamente hasta menos de 70, combinar estatina con ezetimibe o inhibidores de PCSK9. Fibratos solo si tiene triglicéridos muy altos, y esto los omega 3 en algunos casos muy especiales. El control glicémico ya ha sido visto lo mismo. Metformina, los americanos sí ponen metformina de primera línea, y como segundo medicamento un inhibidor de SGLT2 o un inhibidor de GLP-1, con los beneficios que aquí están planteados. Entonces, para finalizar, en pacientes diabéticos con enfermedad coronaria o muy alto riesgo, aspirina, estatinas, y si no logra estatina a dosis altas, combinar con ezetimibe, inhibidores de SGLT2 o GLP-1 para los pacientes diabéticos de inicio, combinado con metformina, y inhibidores de enzima convertidora, y asociaciones para aquellos que no logran un control adecuado. Mensajes finales: los diabetes tipo 2
hay un alto riesgo de enfermedad coronaria y son de peor pronóstico cuando hacen enfermedad coronaria. El estado de glicemia debe ser monitoreado constantemente para evitar hipoglicemia y con buen control glicémico trae un buen resultado a largo plazo. El control intensivo de glicemia puede tener efectos cardiovasculares favorables cuando se inicia temprano en el curso de la enfermedad, y esto se habla de la memoria metabólica. Uso de drogas de los SGLT2 o GLP-1 como drogas que han mostrado reducción de eventos cardiovasculares, según los europeos, antes de metformina, según los americanos, metformina primero y estos fármacos en segundo plano. Prevención secundaria intensiva, metas de colesterol muy exigentes, aspirina y control de la presión arterial. Drogas antiplaquetarias, en algunos casos doble antidepresión plaquetaria. Se puede usar combinaciones con algún anticoagulante con algún beneficio, pero con mucho riesgo de sangrado. Y la aspirina puede usarse prolongadamente en pacientes que tienen muy alto riesgo combinado con ticagrelor, pero también visto de que aumenta el riesgo de sangrado y el beneficio es marginal. Solamente para pasar al siguiente presentador, un caso muy puntual de un paciente de 75 años con 20 años de diabetes, mal control glicémico, se le indicaron antihipertensivos si no los tomaba, se le indicaron estatinas si no los tomaba, y en esta pandemia lo encargaron de limpiar las cosas en la casa, y como subía la escalera cada rato comenzó a cansarse, y se cansó mucho, y lo llevaron a emergencia porque le faltaba el aire, y como llegó a emergencia con falta de aire, le encontraron oxigenación baja y lo mandaron a la zona COVID, y estuvo 2 días internado en COVID. Recién cuando vieron que no tenía mayor problema de virus, hicieron consulta cardiología y se encontró que este paciente tenía enfermedad de múltiples vasos, que es el tema del siguiente expositor, que es el paciente que no hemos logrado las metas y que tenemos que ver una posibilidad de revascularización, es el tema del doctor Gorky Mori, a quien quiero agradecer mucho porque inicialmente el ponente programado el doctor Paul Rojas, pero ha tenido un imponderable familiar y el doctor Gorky Mori con solo 2 días ha podido hacer una presentación que yo sé va a ser de mucha calidad y le agradezco profundamente por ayudarnos para mantener este simposio. Muchas gracias, doctor Gorky Mori. Dejo de compartir la pantalla y le devuelvo a usted. Muchas gracias, doctor. Un placer poder compartir este panel con maestros tan distinguidos de la sociedad. Gracias por la invitación. Espero dar la talla con nuestro amigo Paul, que de hecho está ya más aliviado con su problema familiar. Como que complementando la presentación del doctor Salazar, vamos a revisar un poco las indicaciones actuales de revascularización en pacientes diabéticos. Todos estamos de acuerdo en que existen 2 escenarios clínicos, generalmente que son los más fáciles de dilucidar, como es el escenario clínico agudo, en el cual todos estamos de acuerdo ante un paciente diabético o no diabético que necesita revascularización en escenario agudo. La estrategia intervencional percutánea es la mejor estrategia con más evidencia y con mejores resultados, ¿no? En el caso del escenario crónico, sí, la cosa se pone más diversa, y especialmente pacientes diabéticos, en los cuales incluso podemos encontrar diabéticos que son asintomáticos y que no tienen, o que tienen asintomáticos y tienen enfermedad coronaria muy difusa, o pacientes que son sintomáticos y que tienen enfermedad difusa y que no son revascularizables, ¿no? Y no siempre podemos conseguir la revascularización completa, ya sea de forma quirúrgica o percutánea, de tal forma que existe un grupo de pacientes, dicen las evidencias publicadas, hasta un 30% de los diabéticos revascularizados pudieran permanecer sintomáticos incluso al año de tratamiento, ¿no? El beneficio relativo entonces de la revascularización va a depender del riesgo de cada estrategia y el alcance y la complejidad de cada una de la enfermedad coronaria, y muy importante, el estado de comorbilidad subyacente del paciente, ¿no? El paciente diabético. Entonces, a la luz de las guías actuales, lo que se está recomendando... ¿Aló? A la luz de las guías actuales, lo que se está recomendando es que los pacientes diabéticos sintomáticos deberían revascularizarse
si es que a pesar del tratamiento médico óptimo, no se tiene además una evidencia de un territorio isquémico muy grande afectado, hay una lesión en tronco coronario o descendente anterior, ¿no? En estos casos, los pacientes deberían ir a revascularización y uno debe dilucidar con qué tipo de estrategia va a soportar esta revascularización. Debo decir que en nuestro contexto nacional, la estrategia de intervencionismo de tronco es un abordaje cada vez más frecuente y la intervención de descendente anterior es pan de cada día. Así que actualmente hemos avanzado mucho en cuanto a revascularización percutánea y obviamente la experiencia quirúrgica es también bastante larga en nuestro país, ¿no? No quiero hablar del estudio de isquemia, pero debemos mencionar al estudio de isquemia toda vez que en este estudio se han visto hasta un 40% de pacientes diabéticos que no tienen enfermedad de tronco, han sido excluidos los pacientes de enfermedad de tronco. En este estudio, solamente el 80% de los pacientes en estrategia invasiva han ido a revascularización. De esto, solo el 25% ha sido quirúrgica, muy por el contrario de lo que indican las guías. Y en los pacientes que han ido a estrategia conservadora, hasta el 25% han ido a revascularización miocárdica, de tal forma que isquemia no es una buena base para discutir estrategia de revascularización, toda vez que no se ha comparado revascularización contra no revascularización o intervencionismo contra cirugía en este estudio, por lo tanto no lo vamos a tocar, pero ya lo tocamos. El hecho es que al momento de toda la data que tenemos es que los cirujanos están por sobre los intervencionistas en casi todos los escenarios geográficos, ¿no? Descendente anterior, proximal especialmente, cuando es más difusa, generalmente la cosa se pone más peliaguda incluso para ellos. Enfermedad coronaria multivaso o enfermedad coronaria multivaso más tronco, ¿no? Entonces, estos escenarios están soportados y están recomendados la estrategia quirúrgica como primera opción. Entonces, es difícil ganarle a aquellos doctores que operan de la mano de Dios, y todas las guías y la evidencia actual favorece a la cirugía de revascularización versus el intervencionismo en pacientes diabéticos, ¿no? Un estudio que ha marcado mucha seña en la evaluación de estas dos estrategias es el estudio Freedom, publicado en el año 2012, en la cual se comparó estrategia quirúrgica versus intervencional con stent de primera generación, valga la aclaración, era lo que se disponía en esos momentos. Sabemos muy bien que los stents de primera generación han tenido muchos bemoles no solo en su arquitectura, sino en el tipo de droga y todos los efectos pro-restenóticos o inflamatorios que tenían estas plataformas, ¿no? Más aún es uno de los estudios que más información da. Obviamente, en este estudio la cirugía fue mejor en pacientes en cuanto a MACE, en pacientes a enfermedad coronaria de 3 vasos, con compromiso de DA. Interesantemente, con data propia del estudio, les fue mejor a los pacientes que tenían un syntax score moderado, más no así en los de bajo riesgo o de alto riesgo, ¿no? Nosotros en el INCOR manejamos algunos criterios respecto a que muchos pacientes con un syntax alto no necesariamente son quirúrgicos, y eso nos ha demostrado la experiencia. Lamentablemente, experiencia no es evidencia, pero es lo que tenemos, como trabajamos en nuestro país. Otra cosa importante que en este estudio es que la descendente anterior efectivamente le ha ido mejor con cirugía, y en enfermedad de 2 vasos no ha sido mejor, pero no necesariamente significativo a favor de la cirugía, ¿no? No obstante, este estudio ha marcado la senda y todavía mantiene mucho de la indicación actual en las guías europeas o guías americanas, ¿no?
A lo largo de los últimos años, la última década, se han publicado otros trabajos en los cuales se han incluido pacientes diabéticos y no diabéticos, y ya no solamente en el escenario de enfermedad multivaso, sino también en enfermedad de tronco más multivaso, y en general los pacientes diabéticos les va peor que a los pacientes no diabéticos con cualquiera de las estrategias, y especialmente con la estrategia intervencional, soportando una vez más la indicación de la estrategia quirúrgica como la mejor indicación para hacer revascularización en estos pacientes, ¿no? Los metaanálisis más recientes lo que demuestran efectivamente es esto, ¿no? Es que hay una menor mortalidad, hay MACE menores, hay menos nuevos infartos, hay menor necesidad de revascularización en los pacientes que van a cirugía, pero también hay un poco más de riesgo de stroke, incluso que se sostiene no solamente en los estudios controlados, sino en estudios poblacionales que se sostienen a lo largo de hasta 3 años de la cirugía, ¿no? Este es un dato que incluso con las plataformas actuales se sigue observando, ¿no? Es que la diabetes, como comentó el doctor Salazar, es un escenario complicado incluso para los cirujanos, para la cirugía de revascularización, ¿no? Los vasos en los diabéticos son vasos de menor calibre, son vasos más cortos, la lesión generalmente es de una extensión más larga, con una mayor carga de placa, que hace que las lesiones circundantes o los territorios circundantes a las lesiones sean de un diámetro menor, y esto condiciona definitivamente toda una cascada restenótica diferente en relación a los pacientes no diabéticos, ¿no? Además, los pacientes diabéticos o posoperados tienen una menor supervivencia en relación a los pacientes no diabéticos ya en el mismo terreno de la cirugía, ¿no? A los 10 años, solo el 50% de los diabéticos sobreviven en relación a los no diabéticos, que pueden llegar a vivir hasta el 70%. Existe, como ya comentamos, un mayor aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular, hay una mayor complicación en las zonas de las heridas externales o la zona donde se sacan los puentes afenos, existe más mediastinitis en los pacientes diabéticos posoperados. Hay una mayor cantidad de pacientes que hacen insuficiencia renal, disfunción postmiocárdica, que llega a un síndrome postoperatorio de bajo gasto, y esto condiciona pues estancias hospitalarias más largas en cuidados intensivos y a lo largo del seguimiento mayor readmisión, ¿no? En los últimos tiempos han salido evidencia en relación a la cirugía versus los stents, pero ya con stents de segunda generación, que son los stents de cromo cobalto, cromo platino, y con derivados del sirolimus, como son everolimus, sotarolimus. Y en estos estudios, si bien incluso incluyendo revascularización a nivel de tronco, si bien se mantiene la superioridad de la cirugía en algunos tópicos, pero el tópico más importante es en relación a la necesidad de revascularización, que todavía sigue siendo una piedra en el zapato en la parte intervencional, ¿no? Se esperaba que esto pudiera mejorarse con las nuevas tecnologías. Ahora ya podemos ir hablando de stent de tercera generación. En algún momento se habló de cuarta generación con los reabsorbibles que se han echado para atrás. Pero nuestras plataformas definitivamente están siendo mucho mejores y tienen mucho mejor rendimiento según la data que se viene publicando actualmente. Entonces, con toda esta evidencia, las guías han ido cambiando. Los cirujanos, según las guías, todavía siguen encima de nosotros, pero hemos ganado terreno gracias a estas nuevas plataformas, estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de abordar los procedimientos. Y actualmente los pacientes que tienen 1 o 2 vasos, tengan DA proximal o no, son bastante factibles de realizar procedimientos percutáneos con resultados bastante buenos en relación a la cirugía. En enfermedad de 3 vasos, cada vez se hace más enfermedad de 3 vasos, tratando de llegar a la revascularización completa.
Y en tronco también hemos avanzado bastante y ya no le estamos teniendo miedo a hacer tronco, ostial, medio, incluso bifurcación, hasta en escenarios de pacientes en situación aguda o con síndrome coronario agudo, ¿no? Pero todavía la evidencia sigue siendo marcada a favor de que la cirugía te resuelve todos los tipos o todos los escenarios de enfermedad coronaria, ¿no? ¿Qué tenemos en el horizonte? Los cirujanos están proponiendo mejorar sus técnicas quirúrgicas usando puentes mamarios bilaterales o usando puentes radiales, de tal forma que se han visto de que esta combinación de puente de mamaria izquierda a la descendente anterior y la derecha hacia la circunfleja o haciendo un doble injerto según los vasos necesarios a revascularizar, ha mostrado una menor mortalidad en relación a la cirugía convencional, una mejor necesidad de operación por sangrado y ha disminuido el riesgo de infección de herida operatoria y se está postulando de que probablemente el endotelio del injerto arterial produzca algunos factores vasoactivos que favorecen y protegen la parte distal de los vasos de la coronaria, ¿no? Entonces, esto sigue siendo todavía unas técnicas no totalmente difundidas, y yo soy conocedor de que en INCOR hay un brazo de cirujanos que está haciendo esta técnica con buenos resultados. Y otro enfoque que también tiene todavía que demostrar su utilidad, toda vez que no tiene una evidencia sólida, pues el único estudio que estaba en marcha fue suspendido por un reclutamiento muy lento, fue la estrategia híbrida, en la cual se privilegia y se mantiene la arteria mamaria interna hacia la descendente anterior y se usan stents de segunda generación sobre las otras arterias que demostradamente se ha visto que son mejores que los stents venosos, ¿no? Este es un caso que se ve que sí tiene lesión de 3 vasos, existe lesión de la descendente anterior, de la circunfleja con una de sus marginales y en la parte distal de la coronaria derecha, que después del abordaje híbrido se puso una mamaria hacia la descendente anterior y se revascularizó con stents a nivel del ramo marginal y en la parte distal de la coronaria derecha. Estas técnicas hacen que el paciente incluso esté operado sin bomba extracorpórea. Se pueden hacer en varias estrategias, en un mismo procedimiento o en dos momentos, haciendo primero la cirugía, después el stent, o primero los stents, después la cirugía. Finalmente hay una corriente de que debería, así como actualmente se plantean HER-TINs para hacer evaluación de los pacientes que son candidatos a TAVI, próximamente a pacientes que van a reemplazo de válvula mitral o pacientes que tienen intervencionismo complejo, debería también tenerse un HER-TIN para evaluar estos pacientes diabéticos y ver cuál es la mejor estrategia de revascularización. El score de Syntax que se usa regularmente tiene una segunda versión que permite de alguna manera orientar una decisión respecto a qué paciente va mejor o peor con determinada técnica de revascularización. El mismo estudio Freedom ha sacado unos scores que permiten hacer una predicción a qué paciente podría irle mejor con cirugía o con intervencionismo. Y central en este enfoque es la discusión a nivel del médico clínico, del paciente, el intervencionista, el cirujano, y ver cuáles son las reales posibilidades de resolver los problemas de estos pacientes, ¿no? En general, decidir por una estrategia intervencional o quirúrgica va más allá de los factores anatómicos, tiene que ver mucho con la comorbilidad. Estamos viendo diabetes, pero los diabéticos además tienen falla renal, o los diabéticos también tienen aorta en porcelana, en la cual una cirugía va a ser muy difícil, o por el otro lado, los pacientes que van
que son candidatos a hacer intervención percutánea, pueden tener arterias muy calcificadas o ser pacientes que han tenido restenosis de los stents. Entonces, esta valoración debe ser tomada en cuenta para poder beneficiar adecuadamente al paciente que tiene indicación de revascularización. Finalmente, creo que deberíamos ser bastante claros respecto al hecho de que en nuestra realidad no todos nuestros centros quirúrgicos son de excelencia. Lamentablemente, si ya en Lima hay pocos centros que hacen cirugía cardíaca en la cual podamos efectivamente confiar, y no solamente confiar, sino que demuestren sus resultados según de su experiencia y esta sea publicada. Y por el otro lado, por la parte intervencional, si bien los intervencionistas cada vez estamos más uniformizados en nuestras técnicas, pero varía el tema en relación a que no todos los laboratorios de intervencionismo tienen la misma capacidad de resolución o disponen de los mismos dispositivos, como por ejemplo el stent de segunda generación que estamos comentando, o los stents de segunda generación, que nos permitan pues alcanzar niveles de resolución y resultados comparables a los que se publican en la data actual, ¿no? Deberíamos quizás finalmente, antes de mandar a un paciente a operar, a un paciente diabético que necesita revascularización, preguntar qué cirujano te va a operar o en qué centro de cateterismo te van, o qué laboratorio de hemodinamia te van a revascularizar, ¿no? Yo creo que eso debería también tenerse en cuenta para poder completar la esfera de evaluación de estos pacientes, ¿no? Muchas gracias. A continuación, entonces, el doctor Marcos Pariona seguirá con el siguiente tema. Buenas noches con todos. Agradezco primeramente la invitación para compartir con ustedes estos temas tan interesantes. Bueno, el tema que me toca desarrollar es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el paciente con diabetes mellitus. En estos tiempos de pandemia, tenemos que estar claros que la diabetes mellitus y la insuficiencia cardíaca son pandemias que estamos viendo desde hace algunos años. Como ustedes, si hablamos de insuficiencia cardíaca, aproximadamente se calcula que unos 60 millones de personas están afectados de esta enfermedad o de este problema, y aproximadamente 500 millones de personas a nivel mundial sufren de diabetes. En nuestro medio, este estudio que ya del año 2015 determinó que la prevalencia de la diabetes en el Perú es de aproximadamente 7%. Si hacemos los números, estamos hablando de más de 2 millones de peruanos que sufren de diabetes. La insuficiencia cardíaca, como dije ya, es una enfermedad que tiene significancia a nivel global, más de 60 millones de pacientes a nivel mundial. Pero además es la causa número 1 de hospitalización en pacientes mayores de 65 años, con un alto porcentaje de rehospitalización a los 30 días del alta hospitalaria. Y aproximadamente el 50% de los pacientes diagnosticados van a fallecer en los siguientes 5 años. Este es data nacional. Este es un estudio que publicamos en el año 2017 de pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca descompensada. Como ustedes ven, la gran mayoría de pacientes está por encima de los 60 años, ¿no? Más del 80%.
Este es data del Hospital Loaiza, que es cortesía de Ceci García, de la unidad de insuficiencia cardíaca del Hospital Loaiza, en la cual también vemos que en un hospital del Ministerio de Salud, también la población afectada por insuficiencia cardíaca es predominantemente de edad avanzada. La insuficiencia cardíaca cursa con múltiples comorbilidades, ¿no? Y probablemente ese es el motivo por el cual estamos hablando de insuficiencia cardíaca ahora, ¿no? Está diabetes, pero también está hipertensión, la edad, y cardiopatía coronaria, de la cual se acaba de hablar extensamente, enfermedad valvular, etc. Estas son, digamos, el estadiaje, perdón, este es el estadiaje de insuficiencia cardíaca planteado por el Colegio Americano de Cardiología ya hace más de 10 años. Y ustedes ven que en el estadio A, en el cual todavía no hay enfermedad cardíaca estructural o síntomas de insuficiencia cardíaca, pero sí un alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, uno de los principales factores es la diabetes mellitus. La diabetes puede producir insuficiencia cardíaca a través de diversos mecanismos. Como ya se ha revisado, los estadios de hiperglicemia, resistencia a la insulina e hiperinsulinemia que caracterizan a la enfermedad pueden producir enfermedad cardiovascular aterosclerótica, produciendo cardiopatía isquémica. La hipertensión puede producir cardiopatía hipertensiva y estas dos son las principales causas o los clásicos de los fenotipos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y con fracción de eyección preservada. Sin embargo, debemos tener en cuenta que hay un grupo de pacientes que no tienen ni enfermedad isquémica, ni hipertensiva, ni ninguna otra causa que pudiera explicar la insuficiencia cardíaca, excepto que son diabéticos. Entonces, el mecanismo por el cual se podría producir esta cardiomiopatía diabética va por el lado de las alteraciones metabólicas, alteraciones de la función celular, alteraciones estructurales del miocardio, neuropatía autonómica y activación neurohumoral. O sea, todos estos mecanismos pueden conducir a insuficiencia cardíaca. Pero, a la vez, la insuficiencia cardíaca también puede producir diabetes, estimulando la resistencia a la insulina, por los diversos mecanismos que ustedes pueden ver graficados en este esquema. Entonces, podríamos decir que la asociación de insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus lleva a un círculo vicioso en el cual la diabetes produce insuficiencia cardíaca, pero la insuficiencia cardíaca también puede producir diabetes, o al menos el desarrollo de esta. Este es data de estudios tanto clínicos como observacionales en pacientes con insuficiencia cardíaca, y ven ustedes la prevalencia de la diabetes, que va del 30 al 42% en los estudios. Y si nos vamos del lado de la diabetes, también en los diabéticos, la insuficiencia cardíaca se presenta entre el 17 al 28% de los pacientes estudiados. En nuestro medio, aproximadamente el 30% de los pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca en estas dos instituciones tienen diabetes mellitus. Entonces, pues, más o menos un 30% de pacientes con insuficiencia cardíaca tienen diabetes, pero también hay que tener en cuenta que la frecuencia de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes mellitus es 2.5 veces mayor, ¿no?, si uno lo compara con los pacientes no diabéticos. Esto es algo ya conocido de mucho tiempo atrás. Vean ustedes la data, desde el año 79, el estudio Framingham, en el cual el riesgo relativo de desarrollar insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos era mayor aproximadamente 2 veces en los hombres y aproximadamente 5 veces en las mujeres. Pero no solamente tener diabetes, sino que además, si ustedes ven ustedes la curva,
conforme aumenta la cifra de hemoglobina glicosilada, también aumenta la incidencia de insuficiencia cardíaca en prediabetes. Además, la diabetes tiene un impacto pronóstico negativo importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Este es un metaanálisis, vean ustedes, que evalúa más de 380.000 pacientes, ¿no?, en diversas formas de insuficiencia cardíaca, aguda, crónica, en estudios randomizados y en data registral. Y vean ustedes que en promedio, cuando un paciente con insuficiencia cardíaca tiene diabetes, su riesgo de muerte por cualquier causa aumenta en 28%, su riesgo de muerte cardiovascular aumenta en 34% y su riesgo de hospitalización en 35%. Pero nuevamente, no solamente los diabéticos, sino también los que tienen prediabetes, como podemos ver en este estudio derivado del Paradigm HF. ¿No? Entonces vean ustedes en la línea de más abajo, estos son los pacientes con hemoglobina glicosilada normal, estos son los que tienen prediabetes, los que tienen diabetes no diagnosticada y los que ya tienen diabetes, ¿no? Y en todos los casos, como ustedes ven, aumenta la frecuencia del riesgo. También el riesgo aumenta independientemente si la insuficiencia cardíaca es con fracción de eyección preservada o con fracción de eyección reducida. Obviamente en este estudio la fracción de eyección reducida tiene una incidencia mayor, pero vean ustedes, cuando los pacientes tienen diabetes, sea con fracción de eyección preservada o con fracción de eyección reducida, el riesgo aumenta significativamente. Este es otro estudio en el cual se evalúa el desarrollo de diversas complicaciones cardiovasculares en pacientes con diabetes en un lapso de 5 años. Y vean ustedes que la insuficiencia cardíaca es la que más aumenta el riesgo de muerte a 5 años en pacientes diabéticos. Si uno los compara con otras enfermedades como enfermedad isquémica, insuficiencia renal, enfermedad vascular periférica o enfermedad cerebrovascular. Con respecto al tratamiento, pues el tratamiento de la insuficiencia cardíaca ya está bien establecido desde hace tiempo y es, bueno, para los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la base del tratamiento es con inhibidor de enzima convertidora o ARA2 en caso de intolerancia y beta bloqueador. Esta es la guía europea del 2016 y aquí se dice que si la fracción de eyección persiste, es menor de 35, perdón, y el paciente persiste sintomático, se debe añadir un antagonista de los mineralocorticoides, o sea, espironolactona. Y si el paciente continúa sintomático, debería pensarse en reemplazar el IECA o el ARA2 por el ARNI, que es el inhibidor de neprilicina y ARA2, una combinación. Y en casos especiales, bueno, más específicos, en el caso del QRS dure más de 130 milisegundos, evaluar la necesidad de resincronización, y si la frecuencia cardíaca es mayor de 70 y el paciente está en ritmo sinusal, considera el uso de ivabradina. Las guías del 2019 para el tratamiento de insuficiencia cardíaca en pacientes con diabetes, que no difiere realmente de las guías generales de insuficiencia cardíaca. Como ustedes ven, los inhibidores de enzima convertidor y los beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca con fracción reducida son una indicación de clase 1 con un nivel de evidencia A, ¿no? Hay que añadir también los inhibidores, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoide. Hay que considerar la terapia con dispositivos. Bueno, los ARA2 en caso hay intolerancia a los IECAS. Y acá entra el sacubitril valsartán, que es el ARNI, ¿no? En caso de que el paciente persista sintomático a pesar de un tratamiento adecuado con inhibidor de enzima convertidora. También, bueno, está la recomendación de los diuréticos, que como ustedes ven, están recomendados
en fracción de eyección preservada, porque en realidad en fracción de eyección preservada no tenemos muchas alternativas, y básicamente se recomiendan para mejorar la congestión o para mejorar síntomas. Desde luego, la revascularización miocárdica, sea por vía intervencional o por vía quirúrgica, es una indicación importante en pacientes con fracción de eyección reducida. Estas terapias han probado, digamos, su impacto en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Sin embargo, en pacientes con fracción de eyección preservada, estamos hablando de una fracción de eyección por encima del 50%, no existe ninguna estrategia terapéutica que haya probado que mejora la sobrevida de los pacientes. Para hacer esto, o este panorama más difícil, este estudio publicado en el año 2018 evalúa el uso de la terapia para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, terapia que tiene un gran soporte científico en cuanto a la reducción de la mortalidad en estos pacientes. Y vean ustedes, cuando evaluamos el uso de IECAS o ARA2, el uso de ARNIS, el uso de beta bloqueadores o el uso de antagonistas de los receptores mineralocorticoides, vemos que pacientes que tienen contraindicación para el uso de cualquiera de estos fármacos es prácticamente el 1%. ¿Cuántos pacientes son tratados? Vean ustedes, si juntamos IECAS, ARA2 y ARNIS, el 72% de los pacientes. Beta bloqueadores no llega al 70%, y los antagonistas de receptores mineralocorticoides con ajustes están en el tercio de los pacientes. Y vean ustedes, pacientes que no tienen contraindicación y sin embargo no son tratados, un gran porcentaje de pacientes, a pesar de que son terapias con una evidencia científica demostrada y que figuran en todas las guías desde hace muchos años. Entonces, parte de la mejoría de estos pacientes también depende de la aplicación de lo que está recomendado en las guías. Esta es data nuestra, que publicamos en el año 2017. Vean ustedes, estos son los pacientes que ingresaron por insuficiencia cardíaca descompensada, y vean ustedes, cuando llegaron al hospital, solamente la mitad recibían IECAS o ARA2, la tercera parte beta bloqueadores y el 15% antagonistas de receptor mineralocorticoide. Es decir, que esto es algo global, ¿no? El mal uso, digamos, o la no aplicación de las guías en la práctica clínica. Ahora, si vamos por el lado del tratamiento de la diabetes, eso también es algo que se ve y se está comentando mucho, y es que si controlamos intensivamente las cifras de glucosa o la hemoglobina glicosilada, nos damos de que esto no termina mejorando, impactando, por lo menos en lo que refiere a insuficiencia cardíaca. Esto es un estudio más reciente, o de data más reciente, perdón, en el cual se usan también fármacos más recientes, como los DPP4, los GLP-1, o las tiazolenidonas, discúlpenme, pero el nombre es bien largo. Y como ustedes ven, no hay mayor impacto en los pacientes en lo que respecta a hospitalización por insuficiencia cardíaca. Este estudio me parece bastante interesante, trata un poco de explicar esta paradoja, ¿no? O sea, como si controlamos bien la glucosa, resulta que la insuficiencia cardíaca pues no mejora. Y resulta que según este estudio, vean ustedes, los factores principales para el desarrollo de enfermedad isquémica o de stroke, sí, uno importantísimo es la hemoglobina glicosilada, la presión arterial, etcétera, los lípidos, etcétera. Pero cuando se refiere a insuficiencia cardíaca, vean ustedes que la hemoglobina glicosilada tiene mucho menos impacto
que otros factores como el desarrollo de fibrilación auricular o el índice de masa corporal o la actividad física o la estimación de la tasa de filtración glomerular. Esto pues ha llevado a que, digamos, se trate de encontrar, y afortunadamente parece que han aparecido, fármacos que tienen un control no tan intenso de la glucosa, pero que sí tienen efecto en digamos, los resultados clínicos, ¿no? Estos son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, que, bueno, inicialmente uno diría son diuréticos, ¿no? Lo que hace estos fármacos es reducir la reabsorción de glucosa y sodio en el túbulo proximal, ¿no? Llevando a una excreción urinaria de glucosa, natriuresis y diuresis osmótica. Se calcula que se pierden o se excretan aproximadamente 80 gramos de glucosa diarios, que equivaldrían a 240 calorías diarias. Ahora, esta inhibición producida por estos fármacos obviamente tiene que ver con la diuresis, excreción de glucosa, natriuresis, y tendrían estos efectos benéficos sobre la función cardíaca, sobre las arterias, disminución de peso, una mejoría ostensible de la función renal y una reducción de la masa ventricular izquierda. El efecto diurético de estos fármacos es distinto a los que conocemos tradicionalmente con los diuréticos que conocemos, ¿no? Y es que acá hay una reducción selectiva del volumen intersticial y no del volumen plasmático. No hay una estimulación contrarregulatoria del sistema renina-angiotensina-aldosterona ni del sistema nervioso simpático. No producen hipocalemia, mejoran la función renal, esto es algo que está demostrado, reducen los niveles de ácido úrico y no tienen un efecto hiperglicémico. Y los mecanismos son diversos, no voy a describir todos, solamente los pongo para que ustedes tengan una idea de la diversidad de efectos que pueden tener los efectos sobre la glucosa, el sodio o el volumen. Al final, esto lo que produce pues es una reducción de la pre y postcarga y una reducción del estrés de pared a nivel cardíaco. Como dijimos, hay una reducción del edema intersticial. Hay una mejoría ostensible de la función renal que mejora la fisiología cardiorrenal, y probablemente en insuficiencia cardíaca tenemos que pensar en una aproximación de un equipo multidisciplinario, porque la insuficiencia cardíaca no solamente es un problema cardíaco, sino que, como estamos viendo, la diabetes, por ejemplo, influye mucho, y el riñón también. Esta es data ya de ensayos clínicos con estos fármacos, en los cuales hay efectos benéficos, tanto en la hospitalización por insuficiencia cardíaca, la muerte cardiovascular, y acá los puntos combinados. Este es un metaanálisis publicado el año pasado, en el cual ustedes ven que tanto los eventos y en su subdivisión en muerte por todas las causas, más hospitalización, muerte cardiovascular, hospitalización, puntos finales de tipo renal, todos mejoran con el uso de estos fármacos, y es en varios fármacos, no es uno solo, parece ser un efecto de clase, pero si ustedes notan, básicamente lo que más mejora es la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la función renal. Es así que para este año, digamos, de las indicaciones para el manejo de pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca, como ya se vio anteriormente, todas las guías están recomendando el uso de estos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, añadidos a la metformina en unos casos, de primera intención en otros. Hay una contraindicación para el uso de las tiazolidinidionas, y el uso de GLP-1, probablemente exista alguno que tiene cierto efecto benéfico, pero en general, tanto este grupo del GLP-1 como DPP-4 tienen un efecto neutro, por lo menos en insuficiencia cardíaca, excepto la saxagliptina, que tiene un efecto deleterio.
Y con respecto a las sulfonilurias, que son drogas ya más antiguas, la evidencia con respecto a insuficiencia cardíaca es escasa y controversial. Esta es otra guía, como ustedes ven. Vean ustedes, insuficiencia cardíaca o paciente con problema renal. Obviamente acá están refiriéndose a la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. En primer lugar, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. El año pasado se publicaron los resultados de este estudio muy interesante, que es el estudio DAPA-HF, en el cual se evalúa el efecto de dapaglifosina, que es un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa, en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, diabéticos y no diabéticos. Y el estudio fue positivo con una disminución del evento del outcome primario, que es un punto combinado, y de la hospitalización de falla cardíaca. Como ustedes ven acá, la reducción del riesgo relativo fue del 26% para el outcome primario, que era una descompensación de la insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, con una disminución de las hospitalizaciones, ¿no? Y de las muertes cardiovasculares. Entonces, esto pues, ha motivado un gran entusiasmo por este tipo de fármacos y se vienen varios estudios que van a evaluar nuevamente el efecto sobre fracción de eyección reducida, de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con empaglifosina, que van a ser presentados en el Congreso Europeo de Cardiología de este año. Y para el próximo año vienen las evaluaciones con pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es algo que es muy esperado, ya que, como dije hace un momento, desgraciadamente este tipo de insuficiencia cardíaca no tiene una terapia que tenga base científica. La publicación del DAPA-HF motivó que estos autores, entre los cuales está el doctor Branwald, hagan una sugerencia, por decirlo de alguna manera, en el cual la terapia que actualmente los pilares para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida son los inhibidores de ECA o ARA2, con beta bloqueadores y antagonistas del receptor mineralocorticoide, habría que añadir a esta base al ARNI, que según el estudio, el Paradigm-HF demostró mejoría sobre los inhibidores de enzima convertidora en alapril, y que había que incluir este grupo de fármacos, bueno, representados en este momento por dapaglifosina, pero que probablemente, a la luz de lo que nos traigan los estudios que están por publicarse o por presentarse, probablemente se agreguen más nombres a esta lista. Para concluir, quisiera decir que aproximadamente el 30% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen diabetes mellitus y tienen un peor pronóstico que los pacientes no diabéticos. Hay que tener en cuenta que aproximadamente la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen fracción de eyección preservada y todavía no tenemos terapias efectivas en esta población. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa han demostrado reducción en la hospitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes con diabetes mellitus. Y las guías actuales ya recomiendan su uso en estos pacientes. Y finalmente, hay estudios en curso y estudios futuros que van a generar mayor evidencia sobre los efectos de estos fármacos en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Pariona. A continuación vamos a llevar adelante el simposio de la noche, manejo del riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes tipo 2. Estará a cargo del doctor Elar Manrique. El doctor Elar Manrique es médico endocrinólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, endocrinólogo de la Clínica Delgado. Tendrá un tiempo de duración el simposio de 30 minutos aproximadamente. Adelante, doctor Manrique.
¿Me escuchan, no? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, les decía que los temas me han antecedido y me parece que es excelente para que sea como la discusión de este tema de riesgo cardiovascular en diabetes tipo 2 y a la vez plantearles que la diabetes tipo 2 pues, es la punta de un iceberg. Cuando uno habla de diabetes tipo 2, uno empieza a ver pues, 15 o 20 o 30 años de evolución de una enfermedad cardiovascular en forma de progresión lenta. Pues los pacientes ya a los 20, 30 años tienen resistencia a la insulina o tienen hiperinsulinemia y pasan sin diagnóstico. O pasan con esa hiperlipidemia con triglicéridos basales o postprandiales o esas hiperlipidemias o hipertensiones arteriales no reconocidas. Hasta que en un momento determinado los pacientes se hacen intolerantes a la glucosa o se hacen prediabéticos. Igualmente, esta es una discusión, pues cómo va a ser la intervención de estos pacientes desde el punto de vista no farmacológico, hasta que los pacientes llegan a ser diabéticos. Y esta evolución muchas veces demora entre 5, 10 o 15 o 20 años y empezamos a observar que estos pacientes tienen una condición de riesgo asociada a todos los eventos que condiciona la enfermedad de disfunción endotelial. Entonces, el quid del asunto está probablemente en la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina. Por ahí hablaban, pues solamente es el producto final, la hiperglicemia. Y la hipertensión arterial, que es el acompañante de esta diabetes mellitus, que lo tienen un 60% de los diabéticos. Si vamos a dar una mirada local, ¿cómo está la diabetes aquí en el Perú? Si uno habla, pues, por ejemplo, tenemos 7% de diabéticos intolerantes a los carbohidratos, un 8.11%, un 22.4% de glucosa alterada en ayunas. O sea, si hablamos en general, en cifras generales, prediabéticos un 30% y diabéticos un 7%. Y si hablamos en nuestro lado izquierdo aquí, sobrepeso 34% de la población y una tasa de obesidad de 17.5% de la población y síndrome metabólico un 25%. Son números que alarman a la población en general y alarman pues al sistema de salud pública, porque si uno observa, pues estas enfermedades son silentes o generalmente no dan síntomas reales hasta que dan síntomas como las enfermedades cardiovasculares. Y si uno habla de mortalidad en general, el tener diabetes aquí en el Perú me da 3 veces más de riesgo de mortalidad en general que cualquier otra patología. Eso condiciona mirar qué tanto nuestros pacientes con diabetes están bien controlados. El 68% de los pacientes, un dato del Ministerio de Salud, no tienen un adecuado control metabólico. 37% no tienen un adecuado control de la presión arterial y los lípidos, un 68% no lo tienen dentro del rango adecuado. Eso quiere decir que si uno quiere plantear el manejo de la disfunción miocárdica, pues uno tiene que plantearse también dónde está el problema, y el problema probablemente está en el manejo de la enfermedad de fondo. Y ese es el punto crítico, porque nosotros muchas veces vemos la insuficiencia cardíaca, la cardiomiopatía, la enfermedad cardiovascular, la cardiomiopatía por diabetes, pero nos preguntamos qué tanto están bien controlados desde el punto de vista metabólico esos pacientes. Y la nefropatía, que es otra condición que predispone a mayor riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes. Entonces, si vemos el producto final de todas estas situaciones, vemos que mueren muchos pacientes diabéticos y 250 pacientes van a fallecer en el mundo durante esta conferencia y 45 al 55% van a fallecer por muerte cardiovascular, lo cual es el gran tema al final de todo este simposio. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo cardioprotección? Si sabemos que tenemos un gran riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces, acá tenemos al cardiólogo y al endocrinólogo, y ahora el endocrinólogo recetando medicamentos para diabetes, lo cual me parece correcto si es que está bien manejado, y el endocrinólogo también manejando la hipertensión arterial si es que está bien manejada. Entonces, tiene que ser una simbiosis de este equipo. Y verdaderamente es ¿por qué? Porque la diabetes, como dijeron mis antecesores, tiene un gran riesgo de enfermedad cardiovascular y así lo han demostrado los diversos estudios. Ya sea en hombres y mujeres, pues en diversos estudios y ensayos clínicos hay una gran relación y justamente el Framingham ya desde 1979 demostró que tiene 2 a 3 veces más complicaciones cardiovasculares y arterioscleróticas. Entonces, empezamos a observar que el control de la hiperglicemia, el control de la resistencia a la insulina y hiperinsulinemia son fundamentales. ¿Fundamentales para qué?
para disminuir la inflamación por dislipidemia y disfunción endotelial, para disminuir la hipertrofia del cardiomiocito, para no activar tanto el sistema renina-angiotensina-aldosterona y tengamos un adecuado manejo de la utilización de ácidos grasos libres y formación de los AGEs, y también que no se produzca la disfunción autonómica. Entonces, pues muchas veces nos vieron a nosotros, a los endocrinos, con el enfoque de control de la glucosa como efecto glucocéntrico. Pero yo creo que si yo controlo la glucosa, y no solamente es la glucosa, es la insulinoresistencia y la hiperinsulinemia, voy a tener menos insuficiencia cardíaca, probablemente por diabetes, y también voy a tener menos cardiomiopatía diabética y menos cardiomiopatía isquémica. Los pacientes que llegan a un control no adecuado de diabetes, ya esta lámina la vio el doctor Salazar, pues vieron que el número de casos son hasta 2 o 3 veces los eventos cardiovasculares por enfermedad coronaria y por stroke. Y la mortalidad en general es 4 o 5 veces más en diversos estudios. Entonces, uno puede observar cómo algunos estudios, como el UCA-PDS, que es uno de los estudios más importantes que revisamos los endocrinólogos con respecto al control metabólico, que cuando uno no tiene un control adecuado de glicemia, se asocia a complicaciones diabéticas, ya sea enfermedades microvasculares o enfermedades macrovasculares. Ustedes pueden observar aquí, a mayor hemoglobina glicosilada, ustedes pueden observar el incremento de la incidencia de pacientes con enfermedad microvascular e infarto de miocardio. Pero cuando uno ve algunas literaturas, uno ve pues la comparación de los pacientes con diabetes y no diabéticos con respecto a la tendencia, por ejemplo, de la mortalidad por edad y enfermedad cardiovascular en el tiempo. Y que esto es una comparación muy interesante, como en el año 90, en el año 2000 y en el año 2010, si uno ve en los pacientes no diabéticos, la mortalidad ha disminuido por enfermedad cardiovascular, por insuficiencia cardíaca, y stroke se ha mantenido muy, muy pareja. Pero esto es muy interesante, que también se ha dado en el grupo de diabetes. Ustedes pueden ver acá, en el grupo de diabetes, entre 55 y 65 años. Igualmente, en el grupo que tienen la misma edad, mayores de 65 años, hay una disminución de los eventos. La pregunta es, ¿por qué disminuyen los eventos en una población del primer mundo? Probablemente es por el acceso a salud. Estos son estudios hechos en Suecia, y donde ustedes observan que las tasas de eventos cardiovasculares son mucho menores, relacionados probablemente a un enfoque práctico y multidisciplinario de estos pacientes. Este es otro estudio donde pueden ustedes observar la muerte por cualquier causa, la muerte por enfermedad coronaria, cómo cae desde el año 99 hasta el año 2013, pues la tasa de mortalidad disminuye en forma interesante de 200 pacientes por cada 10.000 personas hasta casi 120 pacientes. Igualmente acá observamos la incidencia de muerte por enfermedad cardiovascular, como disminuye, y la hospitalización por enfermedad cardiovascular. Probablemente en estos tiempos tengamos más acceso al uso de estatinas, al uso de aspirina, inhibidores SECA, y explicaría probablemente esta menor incidencia de eventos cardiovasculares en estas zonas que probablemente tengan mayor acceso a salud. Y probablemente los que se volvió uno de los baluartes es demostrar con algunos estudios que yo podría reducir los eventos cardiovasculares. Y los estudios más interesantes que tenemos son el estudio de DSCT en diabéticos tipo 1, el estudio UCA-PDS en diabéticos tipo 2 con diagnóstico reciente, y el famoso estudio STENO2, que son diabéticos tipo 2 con microalbuminuria para disminuir los eventos cardíacos. Observen ustedes aquí, el paciente que tiene diabetes tipo 1 y que llega a una glicosilada en 7%, un tratamiento intensivo con insulina, estos pacientes tienen hasta un 57% de la reducción de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, a un mejor control glicémico, menos riesgo de eventos cardiovasculares en el tiempo. Este es un estudio que duró y se observó hasta el lapso de 16 años, comparado con el grupo convencional. Y si observamos el mismo impacto de la terapia intensiva con diabetes, pero en este caso los diabéticos tipo 2, tomaremos como referencia el estudio UCA-PDS. Miren cómo fue el basal de glicosilada en un inicio. Al fin del estudio, el grupo estándar o no intensivo, 7.9% de glicosilada versus el grupo intensivo. Y uno puede observar cómo las complicaciones microvasculares disminuyeron
Y acá vemos la enfermedad cardiovascular fue neutra en el lapso de los 8 años de estudio, pero a los 15 años sí se evaluó en la famosa memoria metabólica una disminución de los eventos cardiovasculares. Estamos hablando de aquellos pacientes que fueron atendidos en forma intensiva durante esos primeros 8 años de estudio. La mortalidad, igualmente, en general, bajó a los 15 años. O sea, los pacientes que fueron tratados intensivamente, en un inicio con un mejor control de glucosa, tenían menos eventos cardiovasculares a los 15 años y menos mortalidad en general. El único estudio que nos trajo un dolor de cabeza fue el estudio ACCORD, pues ustedes vieron cómo aumentó la mortalidad en general. Los eventos cardiovasculares fueron neutros y probablemente se le asoció a los eventos de hipoglicemia y al excesivo control de la glicemia, que estos tenían que estar por debajo de una glicosilada debajo de 6.5. Vean cómo la glicosilada en el grupo intensivo llegó hasta tener 6.4 de hemoglobina glicosilada. El estudio ADVANCE y el estudio BAT, pues no demostraron ese incremento de riesgo de mortalidad y tampoco de eventos cardiovasculares. Y vamos a hablar un poquito más sobre el estudio STENO, aquellos grupos con diabéticos tipo 2 con microalbuminuria de alto riesgo cardiovascular. 50% de los pacientes llegaron a los objetivos del tratamiento. Es interesante ver cómo fue la intervención. Pacientes que iban a ser tratados intensivamente de sus niveles de glucosa, sus niveles de lípidos, usar estatinas, sus niveles de triglicéridos y también usar inhibidores ECA para que estos pacientes puedan llegar a una meta adecuada de presión arterial. Un grupo tratado en forma intensiva y otro grupo en manera convencional. Y cuando uno observa los resultados, uno puede observar que el grupo que fue tratado en forma intensiva, pudieron disminuir hasta un 59% de riesgo de enfermedad cardiovascular versus el grupo de terapia convencional. Esto es muy interesante porque ustedes pueden observar que los marcadores de riesgo al finalizar el mismo estudio, observen, pues el grupo que tenía intervención tenía menos hemoglobina glicosilada, un poco menos de presión arterial y sus variables de colesterol, LDL, HDL y triglicéridos eran mucho mejor que el grupo convencional. Esto se interpretó de la siguiente manera. Cuando uno ve a lo lapso del tiempo, a los 8 años hubo una disminución del 50% de eventos en el grupo que fue multiintervenido. Y cuando uno ve en el seguimiento de los pacientes ya a los 13 años, cuando terminó el estudio y los volvieron a visitar a los pacientes, el grupo que tuvo una intervención intensiva, hubo una disminución del 57% de la mortalidad. Esto es muy interesante y eso habla mucho de la memoria metabólica. Mientras más pronto controles la enfermedad metabólica, mientras más pronto controles la diabetes o la hipertensión, probablemente el impacto a largo plazo es mucho mejor. Y esto habla que la hiperglicemia pues produce un trastorno de la disfunción endotelial y produce una alteración del gen de las proteínas desacopladoras y de las proteínas de las moléculas de adhesión a nivel del endotelio, incrementando la disfunción endotelial. Entonces, qué importante se hace controlar la hiperglicemia desde un inicio. Pero si nos abocábamos al control de la hiperglicemia y al control de las enfermedades cardiovasculares, un señor que cambió los conceptos fue Steven Nissen, cuando él plantea, después de un estudio de un metaanálisis de 42 ensayos clínicos, que un medicamento conocido como rosiglitazona incrementaba la mortalidad cardiovascular. Y eso llevó a una gran controversia. ¿Cómo un medicamento podría aumentar la mortalidad cardiovascular 1.4 veces, siendo un tratamiento para la diabetes? Hoy día, pues hay mucha controversia si estuvo bien realizada o no esta revisión, pero sí lo que sucedió es que el medicamento salió del mercado, sí había un riesgo, pues probablemente de insuficiencia cardíaca y edemas, pero realmente hubieron otros ensayos clínicos como el estudio RECORD posteriormente, que se nombró que no había intervención en lo que era en los eventos de mortalidad cardiovascular. Por eso la FDA preparó lineamientos de seguridad cardiovascular para medicamentos antihiperglucemiantes. Entonces, a partir de ese momento, en el año 2008, cualquier droga nueva tenía que pasar por un estudio de seguridad cardiovascular. O sea, tenía que pasar por un límite de no inferioridad de 1.8, y esto era evitar
el riesgo de enfermedad cardiovascular y para ser aprobado como droga para diabetes. Y empezaron a salir todos los estudios que ustedes han visto y han conversado con respecto a los inhibidores de PP4, análogos de GLP-1, los inhibidores de CGLT2 y la misma insulina basal. Acá tenemos la mayoría de estudios y quiero nombrarles, por ejemplo, los estudios con inhibidores de DPP4, el Seibortimi 53 con saxagliptina, el Examin con alogliptina, el Tecos con sitagliptina y el Carmelina con linagliptina. Todos estos estudios demostraron tener seguridad cardiovascular porque no tuvieron inferencia en protección ni en mayor cantidad de eventos cardiovasculares, por lo tanto no hubo beneficio, pero tampoco riesgo. Los ensayos con análogos de GLP-1, con lixisenatide, el estudio ELIXA, el estudio LEADER con liraglutide, el estudio SUSTAIN con semaglutide, el EXCEL con exenatide y el HARMONY con albiglutide. Aquellos que demostraron disminuir los eventos cardiovasculares fueron el estudio con liraglutide, el estudio LEADER, y el estudio con semaglutide, que fue el estudio SUSTAIN 6. Y también se demostró de alguna manera con el albiglutide, pero también que fue una droga retirada posteriormente y no la tenemos en el mercado. ¿Qué sucedió con los ensayos con inhibidores de CGLT2? Pues hubo un gran cambio. Acá sí hubo un grupo. El estudio con EMPA-REC, que es con empaglifosina, el estudio CANVAS con canaglifosina, demostraron una disminución de los eventos cardiovasculares y una disminución de la progresión de albuminuria, que es algo diferente de las otras drogas. El DECLARE es un estudio que se hizo a nivel primario y que también notó sobre todo la disminución de eventos con insuficiencia cardíaca, más que eventos cardiovasculares. Y el CREDENCE, que es un estudio a nivel pacientes con insuficiencia renal y con canaglifosina, se evaluó la disminución de los niveles de macroalbuminuria. En conclusión, cuando vemos que estos agentes antidiabéticos, ustedes pueden observar acá la importancia del estudio LEADER, semaglutide, exenatide, empaglifosina y canaglifosina, y su impacto en lo que es mortalidad cardiovascular, ¿no? Y con respecto a renal, ustedes pueden observar acá empaglifosina y canaglifosina. Entonces, empezamos a observar que tiene impacto en lo que es el manejo de problemas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca y problemas renales. Y si analizamos otros estudios, estos 6 ensayos clínicos con inhibidores de CGLT2 con respecto a muerte cardiovascular y combinando pues, estudios como empaglifosina, cana y DECLARE, vemos que hay una especie de grupo. O sea, como grupo, no es parte de solamente una droga, tienen un efecto de protección cardiovascular como grupo, estos CGLT2. Entonces, hay un manejo de diabetes en insuficiencia cardíaca y hay un manejo de la insuficiencia cardíaca en diabetes. ¿Cuál es el punto crítico para yo tener una protección de riesgo cardiovascular? Llegar a metas glicémicas en diabetes en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Tengo que tener una farmacoterapia antidiabetes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular y insuficiencia cardíaca establecida. O sea, yo puedo ver con esta evidencia que hay fármacos que me van a dar protección cardiovascular. Y qué interesante es utilizar fármacos en insuficiencia cardíaca y aparte que me logren un control glicémico. Un manejo dual. Y si tengo un fármaco que me dé un manejo de la glucosa, de la insuficiencia cardíaca y la falla renal crónica, pues yo creo que estamos buscando un efecto pleiotrópico de estos nuevos fármacos. Entonces, por eso las guías del 2020 ya no se basan solamente en disminuir la hemoglobina glicosilada, ni tampoco solamente lograr una seguridad en la prevención de la hipoglicemia o en el incremento de peso. Las guías se basan hoy día en que los pacientes con diabetes tienen que tener un enfoque de prevención de enfermedad cardiovascular y de insuficiencia cardíaca. Entonces, eso nos lleva, esta lámina que la mostraron previamente, que no solamente es glucosa alta o insulinoresistencia, es un problema más complejo, es un problema pues probablemente relacionado a un problema de disfunción endotelial complejo, lo cual lleva a un manejo de diversas formas a manejar la disfunción endotelial, protegiendo al paciente con respecto a los niveles de lípidos,
a los niveles de glucosa, al control de la presión arterial, y estos factores van a hacer que el paciente mejore con respecto a diabetes y enfermedad cardiovascular. ¿Qué sucede cuando el paciente tiene hipertensión y diabetes? Yo creo que, yo pongo esta lámina porque un 30-40% de los pacientes son hipertensos, y esto yo como le digo es una atracción fatal. Entonces, esto hace que los pacientes de nuevo, por ejemplo, 39% ya tienen la hipertensión preexistente. Y esto hace que el paciente tenga mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y esto permite, por ejemplo, que los pacientes tengan mayor recurrencia en los eventos cardiovasculares. Entonces, pues cuando uno mira a la diabetes, tiene que mirar a la hipertensión arterial, y muchas veces la dejamos pasar. Porque la hipertensión arterial constituye uno de los factores de riesgo más importantes de la mortalidad súbita y cardíaca global. Y este es un efecto deleterio y probablemente se deba a la hipertrofia ventricular izquierda y a la propia arteriosclerosis coronaria generada por la hipertensión y en este caso también la hiperglicemia. Entonces, esta es una foto ya antigua de mi hospital, donde le dicen, usted es hipertensa, tiene glucosa 280, glicosilada de 9, diagnóstico de reciente diabetes, ¿qué le voy a indicar? Y el médico residente se pone a pensar, pues probablemente las nuevas guías, se pone a pensar probablemente que voy a reducir la mortalidad cardiovascular, voy a reducir probablemente de acá a 10 años que la paciente tenga un stroke, pero la paciente muchas veces solamente piensa, ojalá es que no me recetes algo muy caro. Y esto es el mundo real. Porque dentro de los grupos antihiperglicemiantes, este es el grupo actual de antihiperglicemiantes que tenemos para diabetes tipo 2. Son 12 grupos de diferentes mecanismos de acción. Entonces, si uno ve el dilema de Laurel y Hardy, ¿su perfil metabólico es el mismo? ¿La resistencia a la insulina será igual? ¿Sus factores de riesgo cardiovascular son los mismos? ¿Se acuerdan del gordo y el flaco? Yo creo que todos somos generacionales y unos se acuerdan más que otros. Pero el gordo y el flaco, pues tenían algo en común. Vamos a ver. Stan Laurel, un famoso cómico que formó el dúo El Gordo y el Flaco, desarrolló diabetes en el año 1949 a los 50 años de edad, contrajo matrimonio en 7 oportunidades, puede haber sido un factor de riesgo, pero este señor tuvo diabetes. Este otro señor, como ustedes ven acá, Hardy, presentó 4 episodios de ACV, lo determinó que debieran descender a bajar hasta 70 kilogramos, pero nunca desarrolló diabetes, entre comillas. ¿Por qué traigo estas dos láminas? Porque este señor tenía sobrepeso, tenía hipertensión arterial, tenía hiperlipidemia y probablemente tuvo microalbuminuria, tuvo disfunción endotelial y tuvo marcadores de inflamación de arteriosclerosis. Entonces, el término de diabetes, yo creo que es un término muy importante, pero hay que mirar más allá de la diabetes, hay que mirar esa hiperglicemia en ayunos, hay que mirar a esa insulinoresistencia, que va enfocada a la enfermedad cardiovascular. Entonces, empezamos a ver qué tanto tenemos medicamentos seguros en diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Los medicamentos más antiguos, metformina, sulfonilurias, glitazonas, insulina, ampliamente utilizados por muchos de los endocrinólogos. Y las nuevas drogas, los inhibidores de DPP4, los análogos de GLP-1, los inhibidores de SGLT2, en menor cuantía utilizados probablemente por problemas económicos. Pero, cuando uno lee las guías, que también las presentaron previamente, el enfoque actual de las guías no se basan solamente en glucosa. Se basan en protección cardiovascular, se basan en que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca y probablemente las nuevas guías también se basen en protección renal. Se basan en que no tengan hipoglicemia, se basan también en minimizar la pérdida, el incremento de peso y también el costo de estos pacientes. O sea, ¿qué tanto le cuesta el fármaco a estos pacientes? Entonces, ya no se vuelve una guía glucocéntrica, es una guía con amplio criterio de manejo. Y quiero tocar un par de láminas con respecto a las sulfonilurias. Ampliamente utilizada por los endocrinólogos, ampliamente observada en los hospitales de nivel primario y también en la seguridad social, y sabemos que estimula la secreción pancreática de insulina. Pero algunos estudios que en el 2017 se hicieron con respecto a lo que es evaluación de eventos cardiovasculares. El estudio TOSCAID es un estudio que se evaluó metformina más pioglitazona, metformina más sulfonilurias en el lapso de 60 meses para evaluar riesgo de enfermedad cardiovascular.
en ambos grupos no se halló. ¿Cuál era la sulfoniluria que se utilizaba aquí? Fue glimepirida y glicazida. Interesante. Entonces, es un estudio que por lo menos respalda, de alguna manera, que no haya mayor riesgo de cardiovascular con las sulfonilurias. Pero el gran problema de las sulfonilurias va a ser siempre la hipoglicemia y va a ser del tipo de sulfonilurias. Y ustedes pueden ver acá mortalidad en el estudio cardiovascular, todo en uno. Causa de muerte también casi en uno. O sea, no hubo mayor impacto con las sulfonilurias. Pero cuando uno separa entre glicazida, glimepirida y glibenclamida, ahí viene el gran problema. Como con glibenclamida, mi tasa de mortalidad es mucho mayor, mi tasa de arritmias es mucho mayor y mis complicaciones son mucho mayores. Probablemente hay una explicación. Glibenclamida es no selectiva con respecto al receptor de sulfonilurias. Probablemente glibenclamida es un agonista de sulfonilurias que se pega muy frecuentemente al receptor y es 24 horas y es de acción prolongada. Y esto permite un efecto hipoglicemiante bastante potente, la glibenclamida, pero trae problemas como la hipoglicemia y verdaderamente en muchos países ya no se usa. Y el último estudio, el estudio Carolina, que es el estudio que se hizo en el año 2019 y fue publicado en JAMA, donde se comparó este medicamento que es linagliptina versus glimepirida para evaluar los eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2. Durante el estudio, que duró 6.5 años, no hubo diferencia con respecto a los eventos MACE, con respecto a la mortalidad en general, con respecto a la muerte cardiovascular y muerte no cardiovascular. Estamos hablando de glimepirida. Entonces, cuando uno ve el riesgo cardiovascular en el paciente diabético, no se basa en controlar las glicemias únicamente. Se basa en reducir lípidos, se basa en control de la presión arterial, en la prevención de trombosis y el control de la glicemia. Y no hay duda que lo más importante es la modificación de estilo de vida. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado pacientes con glucosas de 300, muy mal manejados? Les manejamos el estilo de vida y las glucosas se van a 120. Eso es cierto. Entonces hay que hacer intervención del estilo de vida. Pero nosotros estamos en un mundo real y yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes pueden comprarse un Volkswagen? Pues yo creo que la mayoría podríamos comprarnos un Volkswagen. Pues, y la otra pregunta es, ¿cuántos de ustedes se pueden comprarse este carro? Probablemente los cardiólogos más que los endocrinólogos, pero ustedes pueden observar que en el mundo real este carro es de un mantenimiento de costo alto. Y esto es igual con los fármacos. Pero el confort y probablemente las condiciones que te va a dar este auto probablemente sean de otro nivel que este auto. Pero probablemente los dos me van a movilizar, probablemente los dos me van a llevar al mismo lugar, probablemente los dos van a poder ser manejados. Pero esto me va a costar a menos costo y probablemente me puede dar un poco más de problemas, pero puedo hacer lo más llevadero en el tiempo si es que lo puedo mantener. Y así suceden igualmente con los fármacos para diabetes y para enfermedad cardiovascular. Este señor, y probablemente ustedes lo conozcan, él planteaba que cuando se habló de enfermedad cardiovascular y todo esto de los SGLT2, él plantea que esto es un gran descubrimiento porque disminuir el riesgo cardiovascular con fármacos que regulen la glucosa y a la vez regulen la parte metabólica como ácido úrico y la presión arterial son drogas que van a cambiar el manejo de la diabetes y los riesgos cardiovasculares. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos los ponentes. Hemos terminado dentro del tiempo calculado, por lo cual se agradece doblemente. Vamos a pasar a una serie de algunas preguntas que espero sean resueltas. Primera pregunta que quiero hacerle llegar a los ponentes. ¿Debe considerarse a la fecha todavía al paciente diabético como paciente coronario mientras no se demuestre lo contrario? El doctor Martín Salazar de repente puede contestarnos la pregunta. Bueno, yo doy mi opinión. A ver, doctor Edlar.
Mire, yo creo que la respuesta es sí, porque la enfermedad silente y no establecida y no evaluada, y viendo todas las variables que hemos visto en el tiempo y lo que sucede con los diabéticos, si no tienes una evaluación cardiovascular bien hecha, debe considerarse como una enfermedad coronaria y riesgos. Y por muchos, múltiples motivos. Primero, uno de los puntos es la disautonomía. No hay dolor en estos pacientes. Tienen neuropatía, no hay dolor precordial. Y si no tienes una, yo siempre diré, el acceso a una prueba de esfuerzo, a una prueba de evaluación cardiovascular, yo no puedo desestimar que estos pacientes van a ser con un riesgo de evento coronario en el tiempo. No hay duda que hay pacientes con diabetes que remiten muy bien la glucosa y no van a tener problemas, pero yo creo que es muy difícil separar la paja de todo esto, ¿no? Yo creo que sí. La respuesta es que sí, doctor. Muchas gracias. Ya tengo activado mi micrófono, lo que pasa es que no podía contestar. Coincido, la mayoría de pacientes diabéticos están en la categoría de alto riesgo o de muy alto riesgo, muy pocos están en el riesgo moderado, que serían los que probablemente no se considerarían como de riesgo coronario equivalente, ¿no? Y esos son los menos, los pacientes que tienen menos de 10 años de diabetes, que no tienen compromiso órgano blanco y que no tienen un factor de riesgo asociado. Pero esos son los menos. La gran mayoría de diabéticos tiene alguna condición de riesgo asociado y por lo tanto están en riesgo alto o muy alto. Muchas gracias, Martín. Otra pregunta. Sabemos que en la diabetes la hipertensión arterial es una enfermedad bastante frecuente. También sabemos que en la diabetes mellitus los problemas coronarios son una entidad sumamente frecuente. En algún momento se propuso la idea de bajar mucho más los valores de presión arterial en los pacientes diabéticos. ¿Qué debemos manejar ahora, sabiendo que si bajamos excesivamente la presión arterial podemos desencadenar una mayor cantidad de eventos coronarios? ¿Me permites contestar eso? En Está relación a los diversos metaanálisis, probablemente el mejor nivel de presión arterial en un paciente diabético está entre 130 y 135 de presión sistólica. Pero en algunos pacientes con mucho riesgo de enfermedad cerebrovascular, el bajar por debajo de 130 traiga un beneficio adicional en menos eventos cerebrovasculares, pero no en reducción de mortalidad, no en reducción de otros puntos finales. Por eso, según lo que pude revisar en un momento de la mayoría de metaanálisis, el grueso o el nivel óptimo está entre 130 y 135, y la presión diastólica sí entre 70 y 80 parece más difícil de poder poner un freno, ¿no? Porque no puede seguir bajando si seguimos bajando la presión sistólica. Otra pregunta. ¿Qué importancia se le da en la actualidad para el doctor Pariona al manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca con la combinación de sacubitrilo y valsartán? A veces los micrófonos no se pueden activar. A ver. Sí. Ahí está. Ya, ok, ahora sí. Sí. Gracias. Bueno, en el 2014 se publicó el estudio Paradigm HF, que es el estudio pivotal y que comparó sacubitril, valsartán en reemplazo de los IECAS, ¿no?, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Fue el primer estudio de un fármaco que redujo mortalidad desde el año 2000, me parece. Es un tiempo bien largo antes que algún fármaco pudiera lograr ese cometido. Desafortunadamente, la adopción de nuevos fármacos en el mundo real es difícil. Como vemos en el estudio que presenté en Estados Unidos, en el cual el acceso probablemente sea mucho mejor que el que tenemos nosotros, la cantidad de pacientes que usan el ARNI, o sea, el sacubitril valsartán, creo que no llega al 20%. Pacientes que tienen indicación. Entonces, existe también
no solamente problema de acceso, sino también cierta inercia, me parece, médica, al hecho de no recetar de fármacos que sí tienen evidencia contundente en reducir mortalidad. Eso sí ya está en nuestra cancha porque somos nosotros los que recetamos, ¿no? Entonces, como bien decía, ponía el slide que puso el doctor Manrique, claro, el paciente puede decir, bueno, que no me cueste mucho, ¿no? Cuanto me cueste menos, mejor. Pero nosotros sabemos que esa política, digamos, no va a resultar buena para el paciente a largo plazo. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta del auditorio. Dice, ¿la aspirina debe indicarse en todo paciente que recién se diagnostica diabetes e hipertensión arterial? Diríamos que no, a todos los pacientes que tienen el riesgo alto y muy alto deberían recibir aspirina si no tienen un alto riesgo de sangrado. En esos pacientes está indicada la aspirina. En los pacientes de riesgo moderado probablemente el riesgo contra el beneficio es contrapesado y no salga a favor de usar aspirina de manera en todos los pacientes diabéticos. Eso sale del estudio Alsen, en el cual muestra de que no hay una protección, pero el riesgo de sangrado casi opaca la protección, ¿no? Entonces, en los de riesgo alto y muy, obviamente, los pacientes en prevención secundaria, sí, ni hablar. Y en prevención que no es secundaria, los de alto y muy alto riesgo, si no tienen un alto riesgo de sangrado, deberían recibir aspirina. Sí, yo quisiera decir nada más que más importante que simplemente dar una medicación para todos, debe evaluarse el riesgo cardiovascular. O sea, ya existen escalas de evaluaciones de riesgo cardiovascular y eso es lo que debe llevarnos a indicar o a no indicar determinado fármaco. Acá tenemos otra pregunta que nos hacen llegar. Dice, ¿ezetimibe debe ser usado en primera línea como tratamiento combinado o solo cuando no se logran las metas con dosis máximas de estatinas? Bueno, esa pregunta me corresponde. En realidad, según las guías, deberíamos probar estatinas de alta intensidad y solo aquellos que no logren una meta menor de 70, según los americanos, o menor de 55, según los europeos, para los pacientes en prevención secundaria, deberíamos agregar el ezetimibe. Pero también es cierto que cuando uno parte de un valor muy alto, es probable que la estatina sola no logre la meta que uno está programado. Entonces podría iniciar en algunos casos, pero por indicaciones de guía, debe uno usar primero estatinas de alta intensidad y después, si no logra el control, agregar ya sea ezetimibe o cuando estén más disponibles los inhibidores de PCSK9, ¿no? Muy bien. En aras de respetar el tiempo, agradecemos profundamente a todos los asistentes, a todos los ponentes y a los laboratorios Eurofarma, que con su apoyo han hecho posible el desarrollo de este evento, y los invitamos para el próximo viernes completar este curso en la tercera parte de lo que respecta a este tema de diabetes y corazón. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Listo, Carlos. Compartimos la pantalla un momento de la charla. Sí. Un segundo. Esa es la pantalla. Sí. Del evento del próximo viernes. Exactamente, del viernes 24.
Sí, Sí. que va a estar a cargo del doctor José Drago Silva y de la doctora Vilma Santibáñez. Así es. Y el simposio a cargo del doctor Luis Echevarría, de Colombia. Muy bien. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias también por el apoyo y nos veremos la próxima semana, si Dios quiere. Perfecto, muchas gracias.